Solo te lo advertiré una vez. Prepárate. Carolina del Sur es más salvaje, más extraña y mucho más alucinante de lo que puedas imaginar. Y cuando llegues a las historias del final, sabrás exactamente por qué digo esto. 33. El hombre lagarto del pantano Escape Ore. Imagina una húmeda noche de verano de 1988, cuando un joven llamado Christopher Davis se detuvo para cambiar una rueda pinchada cerca del turbio pantano Escape Ore, en el condado de Lee. De repente, una criatura de 2 metros de altura con ojos rojos brillantes y 3 dedos con garras emergió de la oscuridad para aterrorizarlo. Esta bestia, conocida como el hombre lagarto, no solo asustó al joven, sino que saltó al techo de su coche, dejando profundos arañazos en el metal y mordiendo el espejo lateral mientras se alejaba a toda velocidad. Durante décadas, los lugareños han susurrado sobre este residente reptiliano que se esconde entre las raíces de los cipreses y el musgo español. Ya fuera un vestigio prehistórico o el producto de una mente aterrada, la leyenda desató un frenesí mediático que atrajo a miles de cazadores de monstruos a la tranquila ciudad de Bishopville, consolidando para siempre a la criatura en el folclore del estado. 32. El anillo de Alice Flagg, la belleza pantanosa de Murrells Inlet, esconde una desgarradora historia de amor prohibido y un espíritu inquieto. A mediados del siglo XIX, Alice Flagg se enamoró de un hombre que su familia consideraba indigno. Para mantener su compromiso en secreto, llevaba su anillo en una cinta alrededor del cuello. Cuando enfermó de malaria, su hermano descubrió la joya escondida y en un ataque de ira, se la arrebató y la arrojó a la marisma salina. Alice murió poco después y fue enterrada en el cementerio de la iglesia episcopal de Todos los Santos, bajo una lápida sencilla en la que solo figuraba su nombre. Desde ese día, los visitantes han informado de que han visto a una mujer con un vestido blanco vagando por los terrenos y la cercana plantación Hermitage. Se dice que busca en la hierba su símbolo de amor perdido, y muchos dejan anillos en su tumba para consolar su alma. 31. El hombre gris de Pawleys Island. Si alguna vez caminas por la playa de Pawleys Island y ves una figura vestida de gris de pie entre las dunas, debes prestar atención inmediatamente. Desde 1822, el hombre gris se ha aparecido a los residentes justo antes de la llegada de un gran huracán. La leyenda dice que era un joven que regresaba del mar para casarse con su amada, pero que se cayó de su caballo y pereció en el traicionero barro. Su espíritu ahora sirve como centinela espectral, advirtiendo a aquellos con los que se encuentra que huyan de la ira del océano que se avecina. Aquellos que lo han visto y han prestado atención a su silenciosa advertencia, a menudo encuentran que sus hogares se salvan milagrosamente mientras que los alrededores quedan devastados. Durante el huracán Hugo en 1989, muchos lugareños afirmaron haber visto a este silencioso protector erguido contra el viento, un guardián fantasmal de la costa de Carolina del Sur. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta para seguir descubriendo la extraña e increíble historia de todo nuestro país. 30. El sabueso vengativo de Goshen. En lo profundo del bosque nacional Sumter, a lo largo de la sinuosa carretera Old Buncombe Road, los viajeros llevan mucho tiempo susurrando sobre un aterrador perro blanco con ojos como carbones ardientes. Se dice que el perro fantasma de Goshen es el espíritu de un can leal, cuyo amo fue injustamente ahorcado por un crimen que no cometió. A mediados del siglo XIX, tras la ejecución, el perro se sentó junto a la tumba de su amo, hasta que también falleció. Sin embargo, su espíritu permaneció, patrullando la carretera para vengarse de aquellos que atraviesan la zona por la noche. Se le describe como una bestia enorme que puede saltar la carretera de un solo salto o correr junto a un caballo al galope sin cansarse. Los lugareños advierten que si el sabueso se detiene y te mira fijamente, la mala suerte te seguirá hasta tu casa, ya que la bestia sigue defendiendo el honor de su amo injustamente tratado. 29. El secreto de la reina pirata. Mucho antes de convertirse en el terror del Caribe, la infame Anne Bonny pasó sus años de formación en el bullicioso puerto de Charlestown. Nacida en Irlanda, fue llevada a Carolina del Sur por su padre, un rico comerciante que estableció una plantación.
Anne no era una debutante típica, era conocida por su temperamento feroz y su espíritu rebelde que la sociedad no podía contener. Cuenta la leyenda que una vez apuñaló a una sirvienta con un cuchillo de mesa en un ataque de ira. Cuando finalmente se fugó con un marinero sin un centavo en contra de los deseos de su padre, renunció a su herencia y se embarcó en una vida de piratería. Si bien sus hazañas en alta mar con Calico Jack son legendarias, su historia comenzó en las húmedas calles de Charleston, donde el fuego de su legendaria rebeldía se encendió por primera vez bajo el sol colonial. 28. Los espíritus del roble ángel. En Jones Island se encuentra un magnífico roble sureño que ha sido testigo de los cambios del mundo durante más de 400 años. El roble ángel, con sus enormes y sinuosas ramas que se hunden en la tierra y vuelven a elevarse, es más que una simple maravilla botánica. Es un lugar de profundo significado espiritual. El folclore local sugiere que los espíritus de los antiguos habitantes, en particular los que fueron esclavizados en las plantaciones circundantes, permanecen en su vasta copa. Algunos dicen que el árbol era un lugar de reunión para el pueblo Guyá, que creía que los ángeles llevaban los espíritus de los antepasados a descansar a su sombra. Durante la noche, los visitantes afirman haber visto luces etéreas parpadeando entre el musgo español y haber oído susurros suaves llevados por la brisa. Sigue siendo un punto de referencia sagrado para la comunidad, que encarna la fuerza perdurable y los recuerdos inquietantes del complejo y legendario pasado de Low Country. 27. La noche en que Columbia ardió. La tarde del 17 de febrero de 1865 sigue siendo uno de los momentos más controvertidos y trágicos de la historia del estado. Cuando las tropas de la Unión del general Sherman entraron en la capital, Columbia, se produjo una serie de incendios que acabaron consumiendo gran parte de la ciudad, ya fuera porque los soldados confederados en retirada quemaron fardos de algodón, porque las tropas de la Unión borrachas buscaban venganza o porque se trató de un simple accidente avivado por los fuertes vientos. El resultado fue un paisaje de ruinas humeantes. Los habitantes de la ciudad observaron con horror cómo sus casas y el antiguo Capitolio eran engullidos por el infierno. Durante generaciones, las cicatrices de aquella noche han marcado la narrativa local, sirviendo como un poderoso símbolo de la devastación de la guerra civil. Incluso hoy en día, el misterio de quién encendió realmente las cerillas sigue siendo un tema candente en los salones y las aulas de la capital. 26. El legado del Dr. John de la Howe. A finales del siglo XVIII, un médico francés llamado Dr. John de la Howe se estableció en el distrito de Abbeville, trayendo consigo una visión muy adelantada a su tiempo. A su muerte en 1797, su testamento estipulaba que toda su propiedad, la plantación Lete, se utilizara para crear una escuela agrícola para niños huérfanos y desfavorecidos. Esta fue la primera escuela de trabajo manual de este tipo en los Estados Unidos, centrada en la enseñanza de habilidades prácticas en agricultura y mecánica, junto con las materias académicas tradicionales. La escuela acabó convirtiéndose en una agencia estatal y sigue funcionando hoy en día como la Escuela de Agricultura del Gobernador de Carolina del Sur. La tumba del Dr. de la Howe, situada en la propiedad, es un silencioso recordatorio de un hombre que creía que el futuro del estado estaba en manos de sus jóvenes y del cultivo de su fértil suelo. 25. El último viaje del H. L. Hunley. El H. L. Hunley fue una maravilla de la ingeniería del siglo XIX, un submarino confederado, accionado a mano que hizo historia en una fría noche de febrero de 1864. Se convirtió en el primer submarino de combate en hundir un buque de guerra enemigo, el USS Housatonic, en las aguas del puerto de Charleston. Sin embargo, tras el exitoso ataque, el Hunley envió una señal a la costa y luego desapareció en la oscuridad del Atlántico. Durante más de un siglo, el destino de los 8 tripulantes siguió siendo uno de los mayores misterios marítimos del mundo. Cuando el barco fue finalmente descubierto en 1995 y reflotado en 2000, los investigadores encontraron a la tripulación todavía sentada en sus puestos, aparentemente intacta. El descubrimiento desató un intenso debate sobre cómo murieron, con teorías que iban desde el agotamiento del oxígeno hasta la fuerza concusiva de su propio torpedo, dejando tras de sí un inquietante legado de innovación naval y trágico sacrificio.
24. Las sombras de la mazmorra del alcaide. Bajo el histórico edificio Old Exchange de Charleston se encuentra un espacio frío y húmedo conocido como la mazmorra del alcaide, donde el aire aún se siente pesado por el peso del pasado. Durante la Revolución Americana, las fuerzas británicas ocuparon la ciudad y convirtieron este sótano en una prisión para los patriotas estadounidenses y los prisioneros de guerra. Los hombres eran hacinados en celdas oscuras y sin aire, soportando enfermedades y hambre, mientras los sonidos de las fiestas británicas resonaban desde el gran salón situado justo encima de ellos. Entre los prisioneros se encontraban 3 firmantes de la Declaración de Independencia. La leyenda dice que el sufrimiento de los que estaban encerrados entre esos muros de ladrillo dejó una huella permanente en el edificio. Hasta el día de hoy, los guías turísticos y los visitantes dicen oír el tintineo de las cadenas y ver figuras sombrías moviéndose en los rincones de la mazmorra, lo que recuerda a todos los que entran el alto precio que se pagó por la libertad estadounidense. 23. El grito de la rebelión de Stono. En septiembre de 1739, estalló la mayor revuelta de esclavos en las colonias británicas del continente a lo largo de las orillas del río Stono. Liderados por un esclavo llamado Jemmy, un grupo de hombres congoleños alfabetizados se apoderó de las armas de una tienda local y comenzó una marcha hacia la Florida española, donde se había prometido la libertad a cualquiera que llegara a sus fronteras. Marcharon con pancartas y corearon la palabra libertad, reuniendo a casi 80 seguidores a medida que avanzaban hacia el sur. La rebelión fue finalmente sofocada por la milicia local en una serie de sangrientas escaramuzas, pero su impacto fue profundo. El suceso condujo a la aprobación de la Ley Negra de 1740, que restringió severamente los derechos y los movimientos de los esclavos durante generaciones. La rebelión de Stono sigue siendo un poderoso testimonio del deseo humano de libertad y de las volátiles tensiones sociales que definieron la era colonial. 22. La jugada maestra en Cowpens. El general Daniel Morgan era un hombre que comprendía la psicología de sus soldados mejor que casi cualquier otro líder de la Revolución Americana. En enero de 1781, se encontraba en un campo conocido localmente como Hannah's Cowpens, frente al temido coronel británico Banastre Tarleton. Morgan sabía que su milicia podría huir bajo presión, por lo que convirtió su debilidad en una trampa. Les dijo que dispararan solo 2 tiros y luego se retiraran detrás de sus tropas continentales más experimentadas. Cuando los británicos vieron huir a la milicia, cargaron hacia adelante de forma desorganizada, creyendo que ya habían ganado la batalla. En cambio, se topó con un muro de bayonetas y una devastadora descarga de los soldados regulares ocultos. Esta doble maniobra táctica fue tan perfecta que se convirtió en una maniobra de libro de texto estudiada por los líderes militares durante siglos. La victoria paralizó a las fuerzas británicas en el sur y preparó el escenario para Yorktown. 21. Las estrellas de bronce de la Casa del Estado. Si hoy paseas por la Casa del Estado de Carolina del Sur en Columbia, notarás algo peculiar en las paredes de granito de los lados oeste y sur. Hay 6 estrellas de bronce incrustadas en la piedra, que marcan los puntos exactos donde las balas de cañón de la Unión impactaron en el edificio durante el incendio de la ciudad en 1865, cuando terminó la guerra y el Estado comenzó el largo proceso de reconstrucción. Algunos sugirieron reparar la mampostería dañada para ocultar las cicatrices del conflicto. Sin embargo, se tomó la decisión de dejar las heridas visibles como un recordatorio permanente de la supervivencia de la ciudad tras el incendio y el asedio. Estas estrellas no son solo decoraciones, sino el eco físico de un día en el que la capital se vio envuelta en llamas, y sirven como testigos silenciosos de la resistencia de un pueblo que se negó a borrar las partes más dolorosas y transformadoras de su larga historia. 20. El melocotón gigante de Gaffney. Los viajeros que circulan por la Interestatal 85 a menudo se sorprenden al ver una enorme estructura esférica que se parece mucho a una pieza de fruta. Se trata del Gaffney Pitchoid, una torre de agua de 1 millón de galones que se erige como un imponente homenaje al patrimonio agrícola del estado. Construida en 1981, fue diseñada para celebrar la condición del condado de Cherokee como principal productor de melocotón.
melocotones, superando incluso a Georgia en muchos años. El proyecto no estuvo exento de polémica, ya que algunos consideraban que la hendidura realista del melocotón resultaba demasiado sugerente desde ciertos ángulos. A pesar de las bromas y la atención nacional, el Pitchoid se ha convertido en un emblemático lugar de interés cultural y un símbolo del orgullo local. Se necesita un pintor especializado para mantener sus tonos realistas, lo que garantiza que esta fruta colosal siga siendo una parte jugosa e icónica del horizonte para generaciones de viajeros hambrientos que pasan por el norte del estado. 19. Los secretos de la casa individual de Charleston. La arquitectura de Charleston es famosa por un estilo único conocido como casa individual, que solo tiene una habitación de ancho y varias de profundidad. Estas casas se diseñaron con un inteligente conocimiento del clima húmedo del Low Country antes de la invención de la refrigeración moderna, al colocar el lado estrecho de la casa hacia la calle y construir largos porches sombreados llamados piazzas en el lateral. Los residentes podían disfrutar de la brisa marina predominante. Estas brisas fluían a través de las ventanas de todas las habitaciones, proporcionando aire acondicionado natural durante los sofocantes meses de verano. La distribución también ofrecía una capa de privacidad. La puerta principal que da a la calle se abre en realidad a la piazza en lugar de a la propia casa. Esta peculiaridad arquitectónica refleja el ingenio de los primeros colonos, que aprendieron a armonizar su estilo de vida con el hermoso pero agotador calor de las marismas costeras, manteniendo al mismo tiempo sus sofisticadas normas sociales. 18. El laberinto del manicomio de Bull Street. Durante más de un siglo, el edificio Babcock, con su emblemático techo abovedado rojo, fue el símbolo del Hospital Estatal de Carolina del Sur en Columbia. Fundado a principios del siglo XIX, su objetivo original era proporcionar una atención humanitaria a los enfermos mentales, una idea revolucionaria en aquella época. Sin embargo, a medida que la población crecía, las instalaciones se fueron saturando y adquirieron una mala reputación. El extenso campus estaba lleno de túneles y grandes pasillos donde miles de pacientes vivían sus vidas, a menudo en condiciones desgarradoras. Las leyendas locales hablan de la atmósfera pesada que aún se adentra en las estructuras que quedan, con historias de pasos fantasmales y gritos lejanos que resuenan en las salas vacías. Aunque el lugar se está transformando en un distrito moderno, el recuerdo de los miles de personas que buscaron la curación entre sus muros sigue siendo un capítulo conmovedor y evocador de la historia social del estado que sigue fascinando a los visitantes modernos. 17. Cuando la tierra tembló en Charleston. La noche del 31 de agosto de 1886, el suelo bajo Charleston rugió y se hundió repentinamente en uno de los mayores terremotos jamás registrados en el este de Estados Unidos. La sacudida inicial duró apenas un minuto, pero fue lo suficientemente potente como para sentirse en lugares tan lejanos como Boston y Cuba. Dentro de la ciudad, los edificios se derrumbaron como castillos de arena, y el cielo se llenó de una espesa nube de polvo y de los gritos de los aterrados residentes. Tras el terremoto, las calles quedaron cubiertas de escombros y los supervivientes acamparon en los parques, temiendo que la tierra volviera a abrirse. Curiosamente, el desastre provocó el uso generalizado de pernos antisísmicos, que son largas barras de hierro con placas decorativas en las paredes exteriores para reforzar las estructuras de ladrillo dañadas. Hoy en día, estas placas de hierro son habituales en las casas históricas, lo que demuestra la resistencia de una ciudad que, literalmente, se reconstruyó a sí misma. 16. La sombra esquiva del zorro del pantano. Durante los días más oscuros de la Revolución Americana, un hombre llamado Francis Marion se ganó un apodo que perduraría para siempre en la tradición sureña, el zorro del pantano. Al frente de una banda heterogénea de soldados irregulares, Marion utilizó los densos y traicioneros pantanos del Low Country para librar una implacable guerra de guerrillas contra las fuerzas británicas. Atacaba de repente desde las sombras y luego desaparecía
desaparecía en los pantanos sin caminos, donde la pesada caballería británica no podía seguirlo. Cuenta la leyenda que una vez invitó a un oficial británico a una cena que consistía únicamente en boniatos asados servidos sobre corteza de árbol, demostrando así las escasas condiciones que soportaban sus hombres en aras de la libertad, el dominio de Marion del terreno y su habilidad para burlar a un enemigo superior mantuvieron viva la llama de la resistencia en el sur. Su genio táctico convirtió el propio paisaje de Carolina del Sur en un arma contra los invasores que intentaban someterlo. 15. La Dama de Negro de Dock Street. El Teatro Dock Street de Charleston no solo es uno de los teatros más antiguos de Estados Unidos, sino también el hogar de un espíritu legendario conocido como la Dama de Negro. La tradición popular cuenta que una hermosa mujer llamada Nettie Dickerson frecuentaba el cercano Hotel Planters a mediados del siglo XIX, tras una vida llena de desgracias y un trágico accidente en el que fue alcanzada por un rayo en el balcón del hotel. Se dice que permaneció en el edificio. A menudo hay testigos que afirman haber visto una sombra vestida con un traje negro hasta los pies y un velo de seda deslizándose por el segundo piso o de pie cerca del escenario. A diferencia de muchos espíritus malévolos, la Dama de Negro se describe como una figura elegante y melancólica que parece estar buscando eternamente algo perdido. Su presencia añade un toque de misterio gótico al teatro, recordando al público moderno que el pasado nunca desaparece del todo en la Ciudad Santa. 14. Los Over Mountain Men en Kings Mountain. La batalla de Kings Mountain fue un punto de inflexión en la revolución que se pareció más a una disputa familiar que a una guerra tradicional. En octubre de 1780, una fuerza de colonos conocida como los Over Mountain Men cruzó las cumbres de los Apalaches para enfrentarse al ejército lealista liderado por el mayor británico Patrick Ferguson. Estos leñadores no eran soldados entrenados, sino cazadores y granjeros que luchaban con rifles largos y una feroz independencia. Rodeaban la cima boscosa y subían por las empinadas laderas, utilizando los árboles como cobertura, mientras disparaban a los casacas rojas desde arriba. Ferguson, que se había jactado de que ni siquiera Dios podría sacarlo de la montaña, murió en el caos. La victoria fue un golpe devastador para la moral británica y demostró que los colonos del interior eran una fuerza a tener en cuenta. Fue una victoria muy personal que cambió el curso de la historia de Estados Unidos y protegió el interior. 13. La elegancia gótica del puente Poinsett. Escondido en los bosques del condado de Greenville se encuentra el puente Poinsett, una impresionante estructura de piedra que parece sacada de un cuento de hadas medieval. Construido en 1820, se cree que es el puente más antiguo que aún se conserva en Carolina del Sur. Formaba parte de la carretera estatal que conectaba Charleston con las montañas, diseñada por Joel Poinsett, el mismo hombre que introdujo la flor de Pascua en Estados Unidos. El puente presenta un arco gótico perfecto que atraviesa el arroyo Little Gap Creek, construido sin utilizar cemento ni mortero. Si bien su ingeniería es impresionante, su reputación es algo más oscura. Las leyendas locales afirman que el puente está embrujado por el fantasma de un trabajador que murió durante su construcción, o quizás por los viajeros que desaparecieron a lo largo de la solitaria carretera. Por la noche, el arco de piedra parece vibrar con la energía de 2 siglos de pasos y secretos susurrados. 12. El misterio del hombre del tercer ojo. El campus de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia alberga una extraña leyenda urbana que ha aterrorizado a los estudiantes durante más de 70 años. La historia comenzó a finales de la década de 1940, cuando un agente de policía informó de que había visto a un hombre vestido con ropa plateada salir de los túneles de alcantarillado. Según el informe, la figura tenía el rostro pálido y un tercer ojo situado en medio de la frente. Durante las décadas siguientes, se denunciaron más avistamientos cerca del Teatro Longstreet, y los estudiantes afirmaban ver una figura oscura acechando en la penumbra de las antiguas catacumbas bajo la ciudad. Algunos creen que se trata de un experimento fallido de un laboratorio olvidado, mientras que otros piensan que es una entidad sobrenatural que custodia los pasadizos secretos. Ya sea un hombre o un mito, el hombre del tercer ojo sigue siendo un elemento escalofriante de la tradición del campus que hace que los estudiantes miren por encima del hombro. 11. La improbable supervivencia de la palmera.
En junio de 1776, una flota de 9 poderosos buques de guerra británicos entró en el puerto de Charleston con la intención de aplastar la floreciente rebelión colonial. Su objetivo principal era un fuerte a medio construir en la isla de Sullivan, construido con el único material disponible, troncos esponjosos de palmetto y gruesas capas de arena. Para absoluto asombro de los oficiales británicos, sus pesadas balas de cañón de hierro no destrozaron las murallas del fuerte, sino que fueron absorbidas o rebotaron inofensivamente contra la madera resistente y fibrosa. Los troncos blandos simplemente absorbieron los proyectiles mortales como una esponja, lo que permitió a los defensores coloniales responder al fuego con una precisión devastadora. Esta milagrosa defensa condujo a una victoria decisiva que salvó a la ciudad de la ocupación al principio de la guerra. La palmera fue tan honrada por su papel en la batalla que más tarde se colocó en el centro de la bandera del estado, simbolizando para siempre el espíritu duro e inquebrantable de Carolina del Sur. Antes de pasar a la historia número 10, recuerde suscribirse y dar me gusta para convertirse en un experto en la historia de nuestro maravilloso país. 10. El ataque atómico accidental en Mars Bluff. En una soleada tarde de marzo de 1958, un Boeing B-47 Stratojet sobrevolaba la tranquila comunidad de Mars Bluff cuando se produjo un fallo mecánico. Un arma nuclear, afortunadamente sin su núcleo radiactivo, se cayó accidentalmente del avión y se estrelló en el patio trasero de una familia local llamada Greg. Los explosivos convencionales que contenían la bomba detonaron al impactar, creando un enorme cráter de 23 metros de ancho y 9 metros de profundidad. La explosión arrasó el jardín de la familia, destruyó su casita de juegos e hirió a varias personas, incluidos niños que jugaban cerca. Milagrosamente, nadie murió en este suceso surrealista, pero el incidente se convirtió en una pieza sensacional de la historia de la Guerra Fría. Hoy en día, el lugar sigue siendo un tranquilo recordatorio de un día en el que la era atómica cayó literalmente en el patio trasero de una familia desprevenida de Carolina del Sur, dejando tras de sí un agujero que el bosque aún no ha recuperado por completo ni ha permitido que los lugareños olviden. 9. La leyenda del pirata borracho de Murrells Inlet. Se dice que los sinuosos arroyos de Murrells Inlet están embrujados por el espíritu de un pirata conocido como Drunken Jack. Según la tradición local, Jack era miembro de una tripulación pirata que fue abandonada en una pequeña isla después de desmayarse por consumir demasiado ron robado. Sus compañeros de barco tenían la intención de volver a por él, pero se vieron retrasados por una tormenta y nunca regresaron. Meses más tarde, cuando otro barco finalmente atracó en la isla, encontraron docenas de botellas de ron vacías esparcidas por todas partes, pero Jack había desaparecido. Algunos dicen que murió de sed, mientras que otros creen que simplemente se fundió con las marismas. Hasta el día de hoy, los navegantes que pasan por la isla por la noche afirman oír el sonido de cristales tintineando y cantos bajos y ebrios flotando sobre el agua, lo que sugiere que Jack sigue disfrutando de su eterno alijo de licores caribeños en Low Country. 8. El centinela fantasmal de la Ciudadela. En los históricos cuarteles de la Ciudadela de Charleston, existe una leyenda que se ha transmitido de generación en generación entre los cadetes. Se trata del fantasma de un cadete que supuestamente murió en circunstancias misteriosas a principios del siglo XX. Conocido como el fantasma pelirrojo o el fantasma de la Torre Paget Thomas, se dice que esta figura espectral aparece en los pasillos durante las horas tranquilas de la noche. Los cadetes han informado de que han visto una figura con un uniforme antiguo caminando por los pasillos de baldosas blancas y negras de los cuarteles. A veces se le ve de pie, en posición de firmes, o realizando una inspección silenciosa de las habitaciones. Lejos de ser una presencia malévola, el fantasma se considera a menudo un guardián de las tradiciones de la escuela, un recordatorio silencioso de la disciplina y el deber que han definido las vidas de los miles de jóvenes que se han formado dentro de los muros de esa fortaleza. 7. El legado de los tejedores de hierba dulce.
A lo largo de los bordes de la autopista 17 en Mount Pleasant, se encuentran pequeños puestos de madera que exhiben intrincadas cestas tejidas a mano que representan una de las formas de arte de estilo africano más antiguas de los Estados Unidos. Se trata de la tradición del tejido de hierba dulce, traída a Carolina del Sur por los esclavos de la costa arrocera de África Occidental, originalmente utilizadas como herramientas funcionales para aventar el arroz en las plantaciones. Estas cestas son ahora celebradas como obras de arte magistrales. La técnica, que consiste en enrollar hierba seca de los pantanos y agujas de pino de hoja larga con hojas de palma, se ha transmitido de generación en generación durante más de 300 años. Estos tejedores son los guardianes de un puente cultural que conecta la región del Low Country con sus raíces ancestrales. Cada cesta es un testimonio de la resistencia y la creatividad del pueblo Gula Geechee, cuya lengua, gastronomía y artesanía siguen configurando la identidad cultural única de las islas costeras y la región circundante. 6. El primer vuelo del Best Friend of Charleston. En diciembre de 1830, la ciudad de Charleston se convirtió en la cuna del servicio ferroviario de pasajeros estadounidense, con la llegada de una locomotora de vapor llamada Best Friend of Charleston. Esta bestia de hierro fue la primera locomotora construida íntegramente en Estados Unidos para el servicio regular y marcó el comienzo de una nueva era en el transporte del estado. En su viaje inaugural, transportó a más de 100 pasajeros emocionados a la entonces vertiginosa velocidad de 20 millas por hora. Sin embargo, la historia dio un giro trágico solo 6 meses después, cuando la caldera explotó porque un fogonero frustrado mantuvo presionada la válvula de seguridad para detener el molesto sonido del vapor que se escapaba. Aunque la locomotora original quedó destruida, su legado perduró como catalizador del desarrollo de la industria ferroviaria en el sur. Actualmente, una réplica se encuentra en un museo del centro de la ciudad, en honor a la corta pero explosiva vida de esta máquina pionera que cambió para siempre los viajes. 5. Los espíritus de High Battery. High Battery, en Charleston, es un pintoresco malecón que ofrece unas vistas impresionantes del puerto, pero que también esconde una historia oscura y sombría. En los primeros tiempos de la ciudad, esta zona era un lugar de ejecuciones públicas, especialmente para los piratas capturados en la costa. Cuenta la leyenda que los cuerpos de estos forajidos solían dejarse colgados en jaulas como advertencia para otros merodeadores. Hoy en día, muchos visitantes y lugareños creen que los espíritus de estos hombres ejecutados aún permanecen cerca de la orilla del agua. Hay frecuentes informes de puntos fríos, la sensación de ser observado e incluso la visión de figuras sombrías que se balancean con el viento donde antes se encontraba la orca. El contraste entre la belleza del moderno paseo marítimo y los sombríos ecos del pasado hace de la batería uno de los lugares más embrujados y evocadores de una ciudad que ya es famosa por sus fantasmas. 4. El feroz espíritu del gallo de pelea. Thomas Sumter era un hombre cuyo implacable espíritu de lucha le valió un apodo que acabaría convirtiéndose en la identidad de toda una universidad. Durante la Revolución Americana, el general británico Banastre Tarleton se quejó de que Sumter luchaba como un gallo de pelea, un ave conocida por su ferocidad y su negativa a retroceder incluso cuando se veía superada. Sumter lideró una banda de combatientes partisanos que hostigaban las líneas de suministro británicas y atacaban desde las sombras del interior del país. Era un líder que inspiraba una lealtad feroz y un terror absoluto en sus enemigos, y a menudo continuaba la lucha incluso después de que su casa fuera incendiada y sus tropas se dispersaran. Su legado de tenacidad e independencia se convirtió en una característica definitoria del pueblo de Carolina del Sur. Hoy en día, el gallo de pelea es más que una simple mascota. Es el símbolo de un hombre que se negó a rendirse cuando el destino del estado pendía de un solo hilo ensangrentado. 3. El misterio del monstruo del lago Murray. En las profundidades del lago Murray, un enorme embalse cerca de Columbia, existe una leyenda sobre una criatura conocida como Messi. Desde que se creó el lago en la década de 1920, los residentes han informado haber visto una bestia larga y serpentina que rompe la superficie del agua, a menudo descrita como de más de 12 metros de largo con jorobas como una serpiente marina. Algunos creen que la criatura es descendiente de los
habitantes prehistóricos del lago, mientras que otros sugieren que podría tratarse de un esturión gigante o incluso de una mascota exótica que se ha escapado. El misterio se intensifica por el hecho de que varias ciudades y cementerios quedaron sumergidos cuando se inundó el lago, creando un inquietante paisaje submarino de ruinas donde un monstruo podría esconderse fácilmente. Tanto si Messi es una anomalía biológica como una alucinación colectiva, se ha convertido en una parte muy querida de la cultura local, y sus avistamientos siguen provocando debate y emoción entre quienes navegan por sus aguas oscuras y profundas. 2. Los primeros disparos en Fort Sumter. La mañana del 12 de abril de 1861 cambió para siempre el curso de la historia de Estados Unidos, cuando se dispararon los primeros tiros de la guerra civil en el puerto de Charleston. Tras meses de tensión, las fuerzas confederadas comenzaron el bombardeo de Fort Sumter, una instalación federal ocupada por las tropas de la Unión. El espectáculo fue tan dramático que los residentes de Charleston se subieron a los tejados con cestas de picnic para ver el intercambio de disparos, sin darse cuenta de las décadas de sufrimiento que seguirían. El fuerte fue bombardeado durante 34 horas hasta que el comandante de la Unión, Robert Anderson, finalmente se rindió. Sorprendentemente, durante todo el bombardeo, ningún soldado de ninguno de los dos bandos murió por fuego enemigo. Las únicas bajas se produjeron durante un saludo de 100 cañonazos a la bandera durante la evacuación. Este acontecimiento marcó el fin del viejo mundo y el comienzo de un conflicto que dividiría a la nación y redefiniría el sur de Estados Unidos durante siglos. 1. La leyenda de los 7 demonios. En el corazón de la región de Sandhills, cerca de la ciudad de Casat, hay un bosque que los lugareños han evitado durante generaciones. Esta zona es el escenario de la leyenda de los 7 diablos, un grupo de 7 árboles retorcidos y nudosos que supuestamente crecieron en un lugar donde 7 forajidos fueron ahorcados en un pasado lejano. Según la tradición popular, el suelo que rodea estos árboles está maldito y no crece hierba ni arbustos dentro del círculo que forman. Quienes se atreven a adentrarse en el bosque por la noche afirman oír susurros y el crujir de cuerdas, incluso cuando no hay viento. Se dice que si cuentas los árboles y encuentras un octavo, nunca encontrarás la salida del bosque. La leyenda de los 7 demonios sigue siendo uno de los relatos más persistentes y escalofriantes del interior de Carolina del Sur, un último recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos en la sombra. Después de ver estas 33 historias sobre Carolina del Sur, cuéntanos, ¿conocías alguna de ellas? ¿Cuál te ha gustado más o cuál te ha sorprendido más? Cuéntanoslo en los comentarios, a ver cuántos compartimos la misma historia, y si crees que nos hemos dejado algo o quieres añadir algo, nos encantaría saberlo. Tus comentarios nos ayudan a mejorar cada vídeo. Además, si has notado algún error de pronunciación, gracias por tu paciencia. Nos esforzamos por mejorar con cada vídeo, y hablando de vídeos, hay otro reproduciéndose ahora mismo para que puedas seguir explorando la historia de nuestro hermoso país. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que podamos seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo.